Entonces, damos comienzo a el preentrenamiento MTCNA. Perfecto, pueden verlo, buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir del martes es abordar el temario oficial. Excelente. Lo que vamos a hacer a partir del martes es abordar el temario oficial MTCNA, que incluye la lista de temas que ya se ha compartido, pero para poder desarrollar los laboratorios, que es el concepto fundamental que le da mayor potencia al aprendizaje, tenemos que lidiar con cada uno con su router, ¿sí? En estos laboratorios cada uno va a tener su router con el cual va a realizar las configuraciones de esta topología y vamos a seguir los lineamientos de una estructura estrella, ¿sí? Donde tenemos un router de borde y un router de servicio. El router de borde va a ser el access point, que va a ser administrado por mí. Y el router de servicio va a ser el router que tengan cada uno de ustedes. El objetivo de esta arquitectura es escalabilidad. La idea es que ustedes puedan desarrollar redes ISP o redes de infraestructura donde cada área esté gobernada por un router de servicio y toda la red y los accesos a Internet estén gobernados por un router de borde. A esta estructura eventualmente se le puede agregar un nivel más, que sería un firewall, ¿sí? Vamos a ver cómo es la arquitectura que yo planteo en los entrenamientos. Acá tenemos, ¿sí? Vemos acá una estructura de entrenamiento donde tenemos un firewall, un router de borde y los routers de servicio. La idea es que detrás de cada router de servicio estén las redes de los usuarios que salen a Internet a través del router de borde. Y el router de borde típicamente es el que concentra los proveedores de Internet, ¿sí? Y el que eventualmente hace los balanceos. A pesar de eso, en el temario avanzado de ruteo, cada uno de ustedes en su router de servicio va a configurar los balanceos, ¿sí? Entonces, el balanceo PCC, las configuraciones con failover, las va a definir cada uno. Excelente, Ariel. La pregunta por WhatsApp. Este es el estilo, ¿sí? Ya lo he comentado, pero muy bien, me van interrumpiendo por WhatsApp. Uno de los objetivos también valorables del entrenamiento es sintonizarnos con las necesidades de cada uno, ¿sí? Y también en la comunidad poder aprender de las necesidades que plantea otro. ¿Qué significa router de borde, Ariel? Típicamente a mí me gusta llamarle router de borde al equipo que nos conecta a Internet, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos, bueno, pero router de borde y firewall serían lo mismo. El tema es el nivel de neurosis que tenga la configuración del firewall en un equipo conectado a Internet. Cuando vos tenés un router de borde que por defecto bloquea todo y solamente deja pasar el tráfico web, las peticiones DNS y el mail, ponele. Eso es un firewall. Ahora, si vos tenés un equipo que está dando internet a una ciudad, ¿sí? Está dando internet a una ciudad y en ese proceso vos no querés bloquear todo porque vos estás dando internet. Después que cada uno tenga un firewall en su casa. En ese caso, vos vas a estar hablando precisamente de un firewall. Perdón, de un router de borde. Entonces, un router de borde y un firewall conceptualmente son los dos equipos que están conectados a Internet, pero un firewall va a tener una estructura de seguridad mucho más cerrada, ¿sí? Mucho más antipática, y el router de borde quizás bloquees algunas cositas, alguna URL, alguna cuestión especial, pero en general vas a dejar pasar todo. Entonces ambos equipos son la frontera entre el Internet y tus usuarios, ¿sí? Típicamente en redes ISPs, ambos van a ser los encargados de hacer el mascareo. Entonces, según cuán riguroso seas, vas a hablar de un firewall o de un router de borde. ¿Estamos, Ariel? Bueno, seguimos. Buenísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos del entrenamiento oficial,
típicamente lo que nos va a preocupar es la arquitectura del laboratorio y cómo vamos a administrar esos equipos en ese laboratorio. Entonces, en la página 5, bueno, no, Manuel, yo hablaba de router de borde por el hecho de que es el que está conectado a Internet, ¿sí? RB también se suele hablar las siglas de router board, ¿sí? Entonces, ahí puede haber una confusión. Pero cuando yo hablo de router de borde, hablo del equipo conectado a Internet, ¿ok? Entonces, acá lo que estamos viendo es la arquitectura de laboratorios del aula. En esa arquitectura, como les decía, tenemos un router de servicio, que es el que conecta a nuestra computadora. Ese router de servicio va a estar conectado al router de borde por wireless, ¿sí? Entonces, primer concepto importante para clarificar en un planteo MikroTik. Recuerden que todos los puertos de un router MikroTik son totalmente configurables, ¿sí? No tenemos que tener la visión de un router TP-Link, ¿sí? Típicamente en un router TP-Link tenemos un puerto que es la WAN, conectado a Internet, y 4 puertos indistintos que son la LAN, ¿sí? No, ese planteo no aplica en MikroTik. En MikroTik todos los puertos son totalmente configurables. Entonces nosotros podemos plantear LAN o WAN donde queramos, ¿sí? En nuestros laboratorios específicamente, nuestro router de servicio va a tener un lado WAN que está conectado al router de borde inalámbricamente y un lado LAN que está conectado a nuestra computadora. Entonces, de esa forma vamos a ir desarrollando una estructura estrella segmentada, ¿sí? ¿Por qué segmentada? Porque la LAN no está unida en capa 2 con el wireless. Están ruteados, ¿sí? Y por tanto, yo no puedo hacer, por ejemplo, un conflicto de IP en la red de transporte, en la red inalámbrica, si estoy detrás de un router de servicio. Esta arquitectura nos va a permitir desarrollar redes de gran escala, ¿sí? Diferenciadas solamente quizás en un entorno de gran escala con la potencia del procesador de los routers. Estos routers que vamos a usar en nuestro laboratorio son routers pequeños, pero el concepto es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que el router MikroTik, los routers MikroTik, están gobernados por un sistema operativo que se llama el router OS. El router OS es el software que corre adentro de un router MikroTik. Y como tal, es el que genera todas las funcionalidades de ruteo de un equipo MikroTik. Esto quiere decir que cuando nosotros pasamos de un router pequeño a un router grande, el sistema operativo que está dentro siempre es el mismo. A lo sumo lo que va a cambiar es la cantidad de puertos, ¿sí? Pero si yo me conecto a una de mis redes y veo un router de borde 1072 CCR que tiene 72 núcleos, ¿sí? Y que está traficando gigabit, como en este caso, ¿sí? Fíjense que la gestión, la configuración, las direcciones IP, ¿sí? Tiene una lógica idéntica a un router pequeño, un pequeño access point al que está conectada mi computadora, ¿sí? Que tiene muchísimo menos CPU, pero tiene la misma ventana para configurar IPs o para ver el tráfico en las interfaces. Entonces, esta particularidad nos permite hacer redes escalables, ¿sí? Y nos permite que cualquier configuración que nosotros definamos con un router chiquitito va a ser exportable a un router de mucha CPU. Entonces, premisas para los laboratorios. Cuando nosotros lleguemos al curso, lo primero que tenemos que hacer es resetear nuestro router a fábrica. El router va a ser un router nuevo que lo vamos a sacar de la caja, entonces ya va a estar reseteado. Cuando nos conectemos por primera vez, nos tenemos que conectar al Ethernet 2 o 3 o 4 del router. ¿Por qué? De fábrica los routers traen una configuración que se llama pequeña oficina o Soho router, que plantea que la LAN del router va a ser el Ethernet 1, ¿sí? Y la WAN el Ethernet 2, 3 y 4. Confírmenme si ahora me están viendo a mí. ¿Me están viendo a mí o solamente ven la pantalla? Perfecto. Entonces nosotros tenemos un router, obviamente va a ser un router más moderno que este, ¿sí? Lo que pasa es que este ya tiene un valor sentimental. Y si nosotros nos conectamos, excelente, gracias chicos.
Si nosotros nos conectamos en el router de laboratorio al Ethernet 1, ¿sí? Ese puerto tiene un firewall y como tal es totalmente inaccesible. Se va a tornar inviable conectarnos al router. Nos tenemos que conectar en el Ethernet 2 o 3 o 4, ¿sí? Vamos a ver otro router acá. Creo que tengo uno de los que vamos a usar en el laboratorio. Acá está. Este, ¿sí? Entonces, el Ethernet 1 es el que viene pensado para conectarse a Internet, la WAN sería. Nosotros no nos vamos a conectar ahí porque si no, no vamos a poder acceder al router. Nos vamos a conectar al 2 o 3 o 4. ¿Sí? Específicamente vamos a utilizar el puerto 3. ¿Por qué usamos el puerto 3? Porque yo quiero. ¿Sí? Como yo dicto el entrenamiento, en realidad, por algunos otros laboratorios siempre nos va a servir tener libres el 1 y el 2, ¿sí? Pero no importa, el concepto es ese. Nos vamos a conectar al 3. Cuando nos conectemos al 3 nos va a entregar DHCP en la 192.168.88, ¿sí? Esa es la IP que tiene un bridge creado en el Ethernet 2, 3 y 4 que une estos tres puertos. Entonces nos conectamos al Ethernet 3 y ahí nos va a entregar ese rango de IPs. Cuando nuestra computadora tome IP por DHCP, vamos a poder entrarle al router con el Winbox, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, yo no sé cuáles son las razones más fuertes por las cuales MikroTik es lo genial que es y es el líder que es. Si es por el hardware o por el software. El Winbox, la verdad que es una herramienta muy práctica, permite hacer configuraciones muy complejas con el mouse y por sobre todas las cosas no te limita al bajo nivel. Típica pregunta, Jorge, ¿hay algo que yo pueda hacer por comandos que no se pueda hacer por Winbox? El Winbox, a través de esa facilidad de uso, ¿me está ocultando algo en la gestión de un router? No. ¿Sí? Hay dos o tres cositas que no se pueden hacer por la interfaz gráfica que se pueden hacer por comandos, pero es mínimo, ¿sí? Es mínimo y es irrelevante. Así que, en general, toda la gestión siempre la vamos a hacer por Winbox. Ahora, una mala costumbre. Para los que no saben, MikroTik nos permite acceder por Winbox, por esta herramienta que les mostraba recién. Esta herramienta que vemos acá, ¿sí? Nos permite acceder por Winbox tanto a la IP del router como a la MAC address del router, ¿sí? Nosotros podríamos conectarnos a la MAC address del router en vez de a la IP. ¿Qué sentido tiene conectarnos a la MAC si con la IP nos alcanza? Que si no conoces la IP del router, igual le podés entrar por Winbox. Obviamente suele sonar como simplista, ¿no? Decir, me voy a conectar por Winbox con la MAC, total, ¿para qué necesito conocer la IP? La gestión por IP siempre es una gestión más sólida, ¿sí? Es una gestión más confiable, es una gestión recomendada. Entonces vamos a tratar de siempre entrar al router por IP. Entonces, te conectas al Ethernet 3, te entrega DHCP en la 88.fruta, ¿sí? Abrís el Winbox, te conectas a la 192.168.88.1 y cuando te conectes por primera vez va a aparecer una ventana que dice voy a imprimir la configuración de pequeña oficina. ¿Sí? Obviamente lo dice en inglés y el mensaje es otro, pero el mensaje es ese, pero con otras palabras. Ahí tenemos que poner remove configuration. Es vital esto. Yo quiero que en el entrenamiento ustedes aprendan a configurar todo. Y si MikroTik de fábrica te quiere dar una mano, te quiere ayudar, lo vas a usar cuando salgas del entrenamiento. Para el entrenamiento quiero que te enfrentes a todo y todo lo configures vos, ¿sí? No quiero caminos fáciles en el entrenamiento. Entonces, en el entrenamiento vos vas a tener que configurar absolutamente todo. Entonces, cuando apriete el botón Remove Configuration, el DHCPS se va a borrar. La IP 192.168.88.1 se va a borrar. Todo se va a borrar. Y vas a empezar de cero. ¿Sí? Decimos que el desarrollo de configuraciones avanzadas se hace por IP. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de trabajar en capa 3, trabajar a nivel IP, no bridgear, no hacer redes broadcast. Pero para eso tenemos que definir IPs. Entonces lo primero que vamos a hacer es definirle
al Ethernet 3 la 192.168 al 1.254. ¿Sí? Esa es la primera IP que vamos a configurar yendo al menú IP, submenú Addresses. Ahí está. Yendo al menú IP, submenú Addresses. ¿Sí? Y ahí ponemos más, y ponemos 192.168 alumno, o sea que vamos a estar numerados. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, el alumno 7, me voy a configurar la 192.168.7.254/24. Acá en MikroTik no se especifica la máscara con el 255.255.255.0 como en Windows o en Ubiquiti, ¿sí? Acá se configura con /24. Y tenemos que especificar el Ethernet 3. ¿Sí? Entonces ahí especificamos la interfaz Ethernet 3. Esta es la primera configuración que tenemos que definir para poder entrar desde nuestra computadora al router por IP. Una vez que definimos la 192.168.7.254, si sos el alumno 7, ¿no? Si sos el alumno 12, vas a hacer 192.168.12.254. Tenés que configurar en tu computadora a mano la 192.168 alumno.10. ¿Sí? Entonces, en tu computadora vas a configurar una IP del mismo rango, ¿sí? Del mismo 192.168 alumno, pero en vez de la .254, la .10. ¿Sí? Entonces acá tenemos la vista en la página 15 de la punta de preentrenamiento de cómo vamos a configurar la computadora. ¿Ven abajo? 192.168.1.10 o .2.10. La máscara 255.255.255.0 y el default gateway, ahora sí, de la computadora, va a ser la IP que le configuramos al router. Entonces, al Ethernet 3 del router le configuramos la 192.168.14.254. Nuestra compu va a ser la 14.10. Y el default gateway de nuestra compu va a ser la 14.254. Entonces, el default gateway de nuestra compu es la IP que tiene el router. Y por eso conectamos nuestra computadora al router por un cable de red. Entonces, primera advertencia. La gestión de redes en el entrenamiento oficial va a ser conectando nuestra computadora al router por Ethernet. ¿Sí? Nuestra computadora se va a conectar al router por Ethernet. Por ende, mi recomendación es que deshabiliten el Wi-Fi de las computadoras. En un primer momento, cuando entren al aula, yo les voy a dejar un Wi-Fi encendido para que puedan chequear los mails, etc. Pero después, la obsesión primera es lograr Internet conectados por Ethernet. Una vez que accedamos a Internet conectados por Ethernet, el resto del laboratorio van a estar siempre conectados a Internet a través de sus routers de servicio. Así como el router de servicio tiene un lado LAN, configurado por la 192.168x, ¿sí? La WAN del router de servicio va a ser una IP, un rango 10.220. ¿Sí? El 10.220 es el rango WAN del router de servicio, de toda la red. O sea que sería el extremo de la red de transporte. Similarmente, hay un número dentro de ese rango de IPs que va a ser identificado por el alumno. ¿Sí? Entonces tenemos que si somos el alumno 10.220, somos el alumno 4, por ejemplo. La WAN va a tener que tener la 10.220.04. ¿Sí? Pero esa IP la tenés que configurar en la placa inalámbrica, sobre la WLAN 1, no sobre el puerto Ethernet. Porque la placa inalámbrica del router va a ser la que se conecte al router de borde, que es el que en definitiva nos da Internet. ¿Sí? En realidad nuestro router de servicio también nos va a estar dando Internet. De hecho, el DHCP que configuremos va a estar publicado en el router de servicio. El DNS proxy que publiquemos va a estar configurado en el router de servicio. Las colas de control de ancho de banda que definamos van a estar configuradas en el router de servicio. ¿Cuál es la ventaja de esa lógica? Que cada router de servicio va a dominar la red de servicio de cada alumno. En un planteo de gran escala, eso implica que los routers de servicio van a estar resolviendo el control de ancho de banda de cada nodo.
O sea que el tráfico que llega al router de borde, el tráfico concentrado final, ya está restringido. O sea que vos usaste el procesador de cada router de servicio para hacer el control ancho de banda. Esto es lo que se llama una arquitectura escalable. Si vos concentrás toda la gestión de red, toda la lógica de control ancho de banda, de asignación de IPs, de bloqueos de firewall, en el router de borde, el router de borde tiene que hacer dos tareas. Controlar el tráfico y además transportar la concentración de todos los usuarios. Eso es el camino incorrecto cuando queremos hacer redes de gran escala. Cuando nosotros queremos hacer redes de gran escala, queremos distribuir el procesamiento, delegar tareas en los routers de servicio para que después cuando llega el tráfico al router de borde ya ese tráfico esté todo concentrado. De esa forma logramos que las redes sean más grandes, ¿sí? Acá justito tengo una red, por ejemplo, a ver si la pueden ver, donde tenemos distintos routers, ¿sí? Acá tengo un router de servicio, acá tengo otro router de servicio, acá tengo otro, que se van concentrando en los routers de transporte y que llegan finalmente al router de borde. Entonces el router de borde, ese 1072 que vimos hace un instante, disculpe que no le estaba compartiendo la pantalla, vamos de nuevo. Tenemos acá, sí, gracias por avisarme. Tenemos acá la arquitectura de esta red, ¿sí? Vemos, acá tenemos un router de servicio, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro, otro. Están concentrados en routers de transporte, que a su vez llegan finalmente al router de borde, ¿sí? Este que tenemos acá es el router de borde. Este es el router que concentra el tráfico de toda la red, pero cuando nosotros entramos a ese router de borde, que es además el que hace BGP, ¿sí? En este caso, vamos a verlo acá, tenemos que este router no tiene colas de velocidad. O sea que la tarea de control ancho de banda se está delegando en cada router de servicio. Vamos a conectarnos a un router de servicio, por ejemplo este. Y acá vemos que este router de servicio tiene 233 colas de velocidad, ¿sí? Este router está gobernando a 233 usuarios. Entonces el tráfico que sale de este router, que son, a ver, Calán, 60 megas, ya llega controlado al router de borde. Y de esa forma podemos aprovechar el procesador del router de borde y de los routers de servicio, ¿sí? Esto es una arquitectura escalable. Esto es lo que tienen que aprender a hacer en el curso, ¿sí? A desarrollar arquitecturas donde el acceso, la conexión con el usuario está en un equipo remoto. Y el equipo local, que es el que balancea los proveedores de Internet, el que hace BGP, por lo menos esa tarea ya no la tiene que hacer, ¿sí? Eso nos permite escalar muchísimo más. ¿Ok? ¿Se entendió? Si hay alguna duda, me la pasan por WhatsApp, ¿sí? Que lo estoy monitoreando. Entonces, nosotros planteamos la arquitectura estrella, router de servicio, router de borde. Alguien está escribiendo. ¿Qué significa BGP? Excelente pregunta, excelente. No permitan que algo que yo comento los inhiba de preguntarlo, ¿sí? No hay pregunta tonta, ¿ok? A lo sumo si la pregunta está fuera de temario, yo les digo, después lo charlamos. Pero el objetivo de este webinar es ir despabilándonos. Y el objetivo del entrenamiento esencial también, porque van a haber muchos temas y van a ser todos apasionantes. Y no vamos a poder profundizar en todos los temas, pero por lo menos tener un panorama. Después en los entrenamientos avanzados vamos a ir profundizando en cada tema, pero ya vamos a saber para qué servía eso, por lo menos. Entonces, Mariano me pregunta, ¿qué quiere decir BGP? Primero, BGP se escribe así, ¿sí? Es Border Gateway Protocol. Ese es el protocolo de ruteo dinámico que te permite, en un router conectado a otro proveedor, publicar tus propias IPs públicas. Cuando vos sos el dueño de tus IPs públicas, imagínate que es como que tenés un número de celular, ¿sí? Que puede salir por Movistar
o por Claro, o por cualquier proveedor. Y siempre va a ser tu número. Y vos recuerda dónde estás, decidís por cuáles de ellos salís. O capaz que decís, a ver, voy a llamar a un número de Movistar. Y Movistar me cobra menos si llamo desde Movistar. Entonces yo salgo por Movistar y esa llamada me va a salir más barata. ¿Sí? Ese es el concepto de BGP en direcciones IP. Lo cual es bueno porque te permite tener dos carriers, dos proveedores. Tener tus propias IPs públicas saliendo por los dos proveedores. Y si se cae un proveedor, tus IPs públicas siguen funcionando por el otro proveedor. Actualmente, si vos le contratás a un proveedor IPs públicas, esas IPs públicas funcionan en ese proveedor nada más. Y si vos le vendiste a una empresa un servicio corporativo para que tenga una IP pública propia, esa IP pública por el otro proveedor no va a funcionar. Lo bueno de tener proveedores es que te permite negociar mucho mejor los precios. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno tener de todo dos. ¿Sí? Menos la esposa, porque no nos gustaría que ella tenga dos maridos, ¿no? Pero el resto siempre es bueno tener de todos. BGP puede coexistir en la misma red o SPF RIP o alguno. Sí. BGP o SPF RIP son todos protocolos de ruteo dinámicos, son totalmente combinables, cumplen distintas funciones. Vos OSPF lo vas a tener adentro de una red en la LAN, ¿sí? Lo que se llama adentro de la SN, y el BGP sirve para comunicarte hacia Internet. Yo particularmente a mí me gusta tanto BGP que también lo uso en mi LAN, ¿sí? Yo no uso OSPF internamente, en general. En algunos casos sí, porque necesito implementar MPLS, pero en general internamente uso BGP, ¿sí? De todas formas, estos son temas avanzados que los vamos a ver el jueves y el viernes de la semana que viene, cuando veamos ruteo avanzado, ¿sí? El jueves y el viernes es el MTCR, que es el avanzado de ruteo. El martes y el miércoles vamos a ver el temario esencial. No, gracias a vos, Víctor. Entonces seguimos acá. Volvemos entonces a esta arquitectura estrella que nos va a acompañar en todos los laboratorios, incluso en los avanzados de ruteo, en los de calidad de servicio. Y nosotros definimos que la WAN de los routers de servicio está conectada a la LAN del router de borde, ¿sí? Este es un concepto muy interesante porque vemos cómo distintos roles de los distintos routers hacen que las cosas se vean distinto. A ver, dije muchas veces la palabra distinto. Vos tenés un router de servicio, ¿sí? Que es el que está conectado a tu computadora. En ese router de servicio, la LAN del router de servicio es la que está conectada a los usuarios. Y la WAN es la que está conectada a Internet. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, para el router de borde, vean la hoja 15 del apunte, ¿sí? Para el router de borde, nosotros tenemos que los routers de servicio son los usuarios del router de borde. ¡Epa! Los routers de servicio son los usuarios del router de borde. Entonces, para el router de borde, su LAN son nuestros routers de servicio y su WAN es la conexión a Internet. ¿Sí? Entonces, vemos cómo van cambiando los roles y ese cambio de roles define esa funcionalidad. Entonces, vamos a ver acá cómo tenemos este concepto de router de servicio y router de borde. ¿Ven? Tenemos que el router... Ahí está. El router de borde es el que tenemos arriba y los routers de servicio son los que tenemos abajo. Fíjese que la WAN del router de servicio es la LAN del router de borde. Acá yo ejemplifiqué la misma topología con un switch, ¿sí? Lo que tenemos en el medio es un switch. Esto que está acá abajo son dos computadoras, ¿sí? Les gustan como dibujo las notebooks. Y el internet está arriba con la nubecita, ¿sí? Entonces el router de borde tiene la WAN conectada a internet y la LAN conectada a los routers de servicio, ¿sí? Siempre dentro de cada segmento de red o dentro de cada zona de red vamos a tener un rango de IPs de red. Entonces volvemos al apunte y vemos que la WAN del router de servicio de cada uno de los alumnos tiene la IP 10.220.0x, ¿sí? 10.220.0.1, 10.220.0.2, 10.220.0.3, según si estamos hablando del alumno 1, del alumno 2 o del alumno 3.
Eso quiere decir que toda la comunidad de dispositivos del rango 10.220 pertenece a la red 10.220.00/24. La red 10.220.00/24 es la red que reúne a la WAN de todos los routers de servicio. ¿Qué quiere decir? Que las reúne como si estuvieran todos conectados al mismo switch, como tenemos acá. ¿Mm? Eso es decir, que las reúne. Entonces, primer ejercicio para ir despabilándonos, ¿sí? Yo les pregunto y me tienen que contestar por privado en el chat de WhatsApp. Les pregunto, chicos, ¿cuál es la interfaz WAN? ¿Cuál es la interfaz WAN del router de servicio? Díganme, contéstenme por privado, ¿ok? ¿Cuál es la interfaz WAN del router de servicio? La interfaz WAN del router de servicio. Ajá, ahí ya encontré uno que se equivocó. Bueno. No, no es cualquiera. ¿Cómo va a ser cualquiera, che? Muy bien, Jorge Luis. Muy bien, Víctor. No, me refiero a la interfaz, no la dirección IP. Y acordate, Ariel, que cuando yo hago preguntas se tienen que contestar por privado, ¿sí? No en el grupo. ¿Mm? Muy bien, Mariano. Excelente. Bueno, no se preocupen, vamos a contestar. La 1, pero ¿qué 1? La 1, me contestó uno. No se preocupen, está todo bien, ¿sí? Ah, muy bien. O sea, muy bien que contestaste en detalle, pero contestaste mal. Es así, miren. La WAN del router de servicio, este es tu router de servicio, ¿sí? La WAN es la interfaz que te conecta hacia afuera. ¿Estamos? La interfaz que te conecta hacia afuera, hacia internet, al router de borde, ¿sí? La que te conecta con el router de borde, es la placa inalámbrica. La placa inalámbrica de tu router de servicio es la que te conecta al router de borde y te transporta hacia internet. La LAN es el Ethernet. ¿Sí? Entonces, la LAN, el lado de abajo, la conexión a tu compu, es el Ethernet 3. ¿Sí? La WAN, la conexión a Internet, es tu placa inalámbrica, la WLAN 1. Entonces, la IP 10.220.0 alumno/24, ojo que es muy importante /24, es la IP que tienes que configurar en la WAN, en la WLAN, en la placa inalámbrica. Esa es la que te conecta a otras redes. Por supuesto que recuerden, cualquier puerto puede usarse para conectarte a otras redes. Y típicamente el Ethernet 1 se usa para eso. Pero nosotros vamos a resetear este equipo a fábrica y lo vamos a configurar por completo. Entonces, ya no me importa qué traía de fábrica. Ya no me importa cuáles son las costumbres. Yo configuro el router para que tenga máxima escalabilidad. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y para eso vamos a usar como laboratorio que la interfaz WAN es la placa inalámbrica, pero podría ser el Ethernet 4 la interfaz WAN. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Eso. Hay respuestas muy divertidas, gente. Eso es bueno. ¿Sí? Prioridad número 1, divertirse. Prioridad número 2, divertirse. Prioridad número 3, aprender divirtiéndose. Contesten a este contacto. Este es mi número de Chile. Así que es el principal. ¿Estamos? Primer ejercicio. Ok. Otro ejercicio. ¿Cuál es la IP que tengo que configurar en la LAN
de mi router de servicio. Cada uno de ustedes va a tener un número de alumno, cada uno de ustedes tiene un router de servicio. La pregunta es, ¿cuál es la IP que tengo que configurar en el inicio de los laboratorios en la LAN de mi router de servicio, en el Ethernet 3 de mi router de servicio? Si soy el alumno 17, ahí está. ¿Cuál es la IP que tengo que configurar en la LAN de mi router de servicio si soy el alumno 17? ¿Cuál es la LAN que tengo que configurar en mi router de servicio si soy el alumno 17? Sí, pero recuerden que el tercer número, el cuarto número, la unidad, 192, 168, alumno 10, ¿sí? O alumno.254, ese número hay que definirlo, ¿sí? Entonces necesito que me digan cuál es la IP específica que tengo que configurar en la LAN de mi router de servicio. La LAN de mi router de servicio va a ser el default gateway de mi compu, ¿sí? La LAN de mi router de servicio va a ser el default gateway de mi compu. ¿Cuál es la IP que tengo que configurar si soy el alumno 17? En la LAN del router de servicio. Muy bien, muy bien. Perfecto, Francisco. Muy bien, Juan Cercado. Leonardo, acordate que digo el alumno 17. Vos me estás contestando para el alumno 1. Quiero el rango de IPs. La IP que tengo que configurar en la LAN del router de servicio si soy el alumno 17. En la LAN del router de servicio. En el Ethernet 3. Ortega, Alex. No, Alex, ahí me estás dando la IP de la compu. Yo quiero la IP que tenés que configurar en la LAN del router de servicio, no de la compu. ¿Sí? En la LAN del router de servicio, no de la compu. Vamos, che, hay 26 en el webinar y me contestan 4. Acá no está mal equivocarse, gente, ¿eh? Equivóquense, estamos acá para aprender, así que vamos. Muy bien, Esteban Gabriel, que hasta me puso el barra 24. Exquisito, impecable, muy bien. Muy bien, Renato. Vamos, contesten el resto. Muy bien, y aparte, ¿qué nivel? Hasta me especifico la interfaz. Muy bien, Daniel David. Muy bien, Oscar Enrique, excelente. Bueno, los que han contestado muy bien. Me gustaría ver más respuestas incorrectas, porque estamos acá para equivocarnos, así que está todo bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, la IP que tenemos que configurar en la LAN del router de servicio es la 192.168 alumno.254. Esa es la IP que tenemos que configurar en el Ethernet 3 del router de servicio para darle internet a nuestra compu. ¿Sí? Nuestra compu va a tener la 192.168 alumno.10. ¿Sí? Y va a tener nuestra compu como default gateway la IP que configuramos en el Ethernet 3 del router de servicio. ¿Sí? Entonces, resumiendo, acuérdense que tienen que leer por lo menos las primeras 20 páginas de este apunte de preentrenamiento. Tienen que resetear el router a fábrica. Cuando se conecten por primera vez en el Ethernet 2 o 3 o 4, tienen que borrar la configuración que viene de fábrica. Tienen que configurar la 192.168 alumno.254 en el Ethernet 3. ¿Sí? Tienen que conectar la compu en el Ethernet 3. Tienen que conectar la compu en el Ethernet 3. Tienen que deshabilitar preferentemente el Wi-Fi de la computadora. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos ingresar al router mediante la IP del router. ¿Sí? En ese momento, cuando tengamos una IP del mismo rango que el router, vamos a poder ingresar por IP. ¿Cómo contestar por privado?
a mi contacto. Vamos a escribir a un compañero acá. Este soy yo por privado. Bueno. Ahí estamos un compañero que estaba haciendo una preguntita. Ya estamos. Seguimos entonces. Ok. Una vez que entramos, excelente Mariano Alberto, una vez que entramos al router de servicio por IP, ¿sí? Vamos a tener que conectar la placa inalámbrica en modo station. Las placas inalámbricas de un router MikroTik pueden actuar como access point para dar Wi-Fi o como station, que sería un modo esclavo que se conecta a un access point como si fuese una computadora conectándose a un Wi-Fi. Ese es el modo de operación que vamos a usar en nuestra placa para conectarnos a la WAN del router de servicio. La WAN del router de servicio es la LAN del router de borde, ¿sí? Una vez que definamos esa conexión, que tiene algunas particularidades, que las están viendo bien en el apunte, ¿sí? El SSID se llama Aula Optimix, la clave es 8 veces el número 1. Una vez que se conecte la placa Station con la placa Access Point y se puedan hacer ping, tenemos que configurar en el router de servicio el default gateway, la ruta 0.0.0.0/0. Cuando nosotros en Windows hablamos de la puerta de enlace predeterminada, ¿sí? O el default gateway, hablamos de, típicamente, la configuración de la placa de red, ¿sí? Vamos a la configuración de la placa de red, botón derecho, propiedades. Vamos a ver. Protocolo de Internet versión 4, propiedades. Y acá definimos una dirección IP como, por ejemplo, supongamos que soy el alumno 9, 192.168.9.10, con máscara 255.55.550, con default gateway la 192.168.9.254. Esta IP, la 192.168.9.254, es la IP del router de servicio, ¿sí? La LAN de mi router de servicio. Esto que vemos acá se llama puerta de enlace predeterminada. Y solemos asociarlo de forma muy directa a la dirección IP. ¿Sí? Disculpen, recuerden que las consultas se hacen en el grupo. ¿Sí? Las consultas no se hacen por privado, las respuestas son por privado. Así que, Leonardo, te espero en el grupo con esa pregunta. La 192.168, ahí está, muy bien, qué velocidad. Me pregunta Leonardo, ¿por qué el segundo octeto es la IP del alumno? ¿Sí? Primero, una pequeña corrección, no es el segundo, es el tercero. ¿Sí? La 192.168.9.x. Esa es la IP del alumno, la 9. ¿Sí? ¿Por qué? Pregunta Leonardo. Vamos a construir una visión de red de alta escalabilidad. Definir una red de alta escalabilidad quiere decir que vamos a construir una arquitectura donde minimicemos el uso del mascareo. El enmascaramiento es una técnica sucia. Disculpa un segundito. El enmascaramiento es una técnica sucia que genera que todo el tráfico que sale del router salga personalizado por la IP que tiene el router. En el caso de nuestro laboratorio, diríamos que todo el tráfico que recibe el router de borde, la 10.220.0254, va a tener como IP origen la 10.220.01, 10.220.02, pero los rangos de IP de las computadoras 192, 168 quedan ocultos detrás de la IP WAN del router de servicio. ¿Vamos bien hasta ahí, Leonardo? Esa es una operación con enmascaramiento. Eso implicaría que el router hace mascarade. Si nuestro router hace mascarade, entonces, ¿qué rango de IPs usemos en la LAN de los routers de servicio?
es irrelevante, porque las IPs de la LAN del router de servicio no se ven. En un planteo de gran escala, eso es totalmente incorrecto. Nosotros necesitamos que la red fluya de forma bidireccional, que el origen y el destino del tráfico nunca se alteren, que los routers no tergiversen el origen o el destino cambiando las IPs, haciendo enmascaramiento. Y para eso necesitamos que ningún recurso en ningún extremo de la red utilice una IP que se utilice en otro extremo de la red. Necesitamos que todos los rangos de IPs de toda la red sean distintos. Y para eso, una de las necesidades fundamentales que te muestra la experiencia es que tenés que buscar una forma de ordenarte para saber qué IP vas a usar en cada lugar. Se llama segmentar tu red en subredes. Nosotros estamos construyendo en nuestra mente no solamente el manejo del dispositivo MikroTik y de su herramienta Winbox, sino también el manejo de los rangos de IP y de la lógica que requiere entender y manejar esos rangos de IPs. El manejo de la lógica, o dicho de otra forma, el manejo de la abstracción de los rangos de IPs, es un tema muy complicado que yo suelo expresarlo con una analogía, en el cual les digo, todos conocen el abecedario, ¿sí? Están acostumbrados a decir el abecedario es algo cotidiano, es algo simple, es algo fácil, es algo universal, ¿sí? Que lo han recitado cientos de veces. ¿Vos me lo podés recitar al revés? Si es algo fácil, si es algo simple, es re fácil el abecedario. ¿Cómo que no lo podés recitar al revés? Qué mal, si era algo fácil, ¿sí? Es algo fácil, pero la abstracción de no estar acostumbrados hace que sea algo difícil. Así es el manejo de rangos de IPs. Y cuando vos quieras que cada dispositivo de tu red tenga una IP distinta para poder monitorearlo, para poder hacerle ping, para poder verificar qué latencias tenés en la comunicación con ese destino, para poder hacer auditorías, para ver quién se conectó desde qué IP, quién accedió a una storage, quién accedió a una cámara, para poder hacer priorización de tráfico, en la cual vos puedas decir que el tráfico de los servidores de archivos tenga menos prioridad que el tráfico que proviene de la central telefónica. Necesitas estructurar tu vida con ausencia de máscara. Y para eso, cada rincón de la red tiene que tener su IP distinta. Posiblemente dentro de un entorno LAN utilices rangos de IPs privadas. Entonces, el acceso a Internet indefectiblemente tenga que estar enmascarado. Eso no está mal, ¿sí? Pero no podemos usar enmascaramiento en todos lados solamente porque es gratis. Porque hacemos que nuestra visión de escalabilidad de redes sea muy miope, muy de pocas ambiciones, ¿sí? Yo quiero que aprendan las cosas más difíciles conmigo, ¿sí? Porque sé que se las puedo hacer fáciles. Y después tratemos de que ese ejercicio y esa musculatura nos permita crear proyectos cada vez más grandes. ¿Se entendió entonces, Leonardo? Buenísimo. Entonces, teníamos la LAN, la WAN, conectábamos el router al router de borde. Y lo último que me queda comentar era esto de la puerta de enlace predeterminada. Cuando yo estoy en la configuración IP de Windows, esta puerta de enlace está en la misma ventana que la dirección IP y cerquita que la máscara. Pero son cosas radicalmente distintas, ¿sí? Totalmente distintas. Si nosotros vamos a un router, ahí vemos las cosas como deben ser. ¿Por qué? Porque en el router, la dirección IP de un router es una cosa, ¿sí? Esto es la dirección IP.
Y acá fíjense, no hay ningún campo que diga puerta de enlace predeterminada. Porque la puerta de enlace predeterminada es una ruta. El concepto puerta de enlace, a pesar de que está en la misma ventana, es un concepto totalmente distinto a la IP y la máscara. Es una ruta. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es a manejar redes. Y redes implica que un router pueda gobernar muchas redes, incluso redes de IPs que no posee. ¿Sí? Disculpen ahí. Incluso redes de IPs que no posee. Entonces, adentro del router, en el menú IP, submenú routes, tenemos las rutas. Y acá se configura la puerta de enlace predeterminada. Entonces acá yo puedo decir, cuando quiera acceder a otras redes que no conozco, el router de servicio se lo va a tirar al router de borde. ¿Sí? El router de borde es la 10.220.0254. Así cerramos un poco este panorama introductorio, donde entendemos cómo la lógica de red a la que estamos acostumbrados en nuestra computadora, en Windows, ¿sí? Se expresa adentro de un router. En nuestro caso, rutas MikroTik. Las IPs son una cosa que se tienen que configurar en la interfaz específica, porque recuerden que todas las interfaces de un router son placas de red totalmente independientes y configurables, ¿sí? Y el default gateway se tiene que configurar en la tabla de ruteo. En el menú IP, submenú routes. ¿Mm? Esto es el inicio, ¿ok? También en el apunte les explico que quiero que siempre configuren el identity, así puedo ver quién es el alumno que está asentado en cada router. Cuando vayan a la configuración inalámbrica, también les voy a pedir que configuren el radio name, ¿sí? Apretando el botón Advanced Mode, acá tenemos el radio name, ¿sí? Cosas que tenemos que configurar para poder ir ordenando los laboratorios y poder trabajar de forma coordinada. Por último, no todos los que están en este webinar van a participar del entrenamiento. No todos los que participen del entrenamiento están en este webinar. Entonces, dado que los laboratorios son muy complejos, son muy funcionales y yo quiero que los configuren ustedes, necesito pedirles hoy, y también lo voy a pedir mañana, que cuando estemos en los laboratorios, todos se acostumbren a mirar al compañero que está al lado. ¿Sí? Siempre quiero que terminan de configurar un laboratorio, terminan de configurar una consigna, ustedes siempre miren para los costados, a ver si nuestro compañero no está desorientado. ¿Sí? Los que resuelven las configuraciones más rápido pueden seguir ejercitando su cerebro, detectando las fallas en la configuración del compañero. ¿Sí? Y de esa forma también hacemos que nuestros compañeros resuelvan sus configuraciones más rápido. Y de esa forma podemos hacer más laboratorios y podemos profundizar y podemos aprender más. Entonces, los que están en este webinar ya tienen mi pedido de que cuando vengan a un entrenamiento tomen siempre esa costumbre. ¿Sí? Ustedes terminan de configurar algo y miran a los costados a ver si el otro compañero está sufriendo y lo ayudan a resolver su configuración. Esa tiene que ser la costumbre constante, ¿sí? Eso va a reducir la tasa de pedidos de ayuda de los alumnos hacia mí, me va a permitir a mí avanzar más rápido y vamos a poder llegar a laboratorios muy complejos, pero que los van a configurar ustedes y los van a verificar en el aula ustedes, ¿sí? No es que les voy a decir, si hace así, pasemos al siguiente tema. Esto funciona, pasemos al siguiente tema. No, lo van a verificar ustedes. En el último entrenamiento de la semana pasada en México llegamos a hacer el avanzado de ruteo con balanceo por políticas de ruteo, failover con resolución recursiva, llegamos a ver bonding, llegamos a comentar por lo menos el balanceo de NAT para poder hacer balanceo de IPs públicas, ¿sí? Un montón de temas que no están en los exámenes, pero les va a permitir resolver los ejercicios de los exámenes con otra inteligencia y les va a servir para el desarrollo de sus carreras. ¿Okay?
Entonces, ya les dejé esa consigna, ¿sí? Los comprometo a que si participan de un entrenamiento, por favor me ayuden a eso. Y antes de despedirme y saludarlos, a ver si hay alguna consulta. Recuerden, las consultas me las dan en el grupo. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Víctor. ¿Consultas? ¿Alguna consulta final? Obviamente que el tema es infinito, ¿no? Pero siempre digo, los cursos de 2 días, ¿te gustó el PDF? Buenísimo, me alegro. Gracias a vos, Héctor. Nunca, el tiempo nunca alcanza, ¿sí? Así que tratemos de divertirnos y por lo menos tratar de cubrir lo más que podamos. Buenísimo, Francisco, muchas gracias. ¿Repasar antes del entrenamiento? Sí, Renato, el apunte que yo te pasé y si podés hacer el examen de preentrenamiento del sitio de Optimix, ¿sí? Eso siempre está bueno como ejercicio para desafiarse uno mismo. Buenísimo, Jorge Luis, buenísimo, Mariano. Bueno, ¿algún inconveniente con usar Linux? Ariel Jaime pregunta. No, tenés que tener el Wine. Ah, por favor, todos vengan con el Winbox última versión. ¿Sí? Ya traigan el Winbox última versión. Buenísimo, Leonardo. Miles de consultas, dice. Buenísimo. Traigan el Winbox última versión. Se lo bajan de la página de MikroTik, sección Downloads. ¿Sí? Ahí se bajan la última versión del Winbox y ese es el que tienen que usar. Los que usen Linux, el Winbox anda muy bien con el Wine. ¿Sí? Así que no van a tener problemas. De hecho, es un orgullo que usen Linux, ¿sí? Así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias por los agradecimientos, gracias a ustedes por estar, espero verlos pronto y igualmente Renato. Y bueno, el grupo WhatsApp, por lo menos hasta el lunes, este grupo, el del webinar, va a seguir abierto, ¿sí? El lunes sí vamos a hacer un nuevo grupo, de hecho, a medida que se vayan confirmando los inscritos, vamos a hacer un nuevo grupo para el entrenamiento. El grupo WhatsApp del entrenamiento, ese va a quedar permanente y el grupo del webinar se va a disolver la semana que viene, ¿sí? Pero el del entrenamiento queda para siempre, así que siempre cuentan conmigo, ¿ok? El link para descargar el webinar, dale, yo después les mando el link de YouTube, del canal de YouTube. Jorge Luis, mañana se repite, correcto, mañana se repite el mismo webinar, Jorge Luis, tocayo. Si querés venir, estás bienvenido. Si, ah, es típico que se toque algún temita más, ¿sí? Porque como la mayoría están más o menos en sintonía, posiblemente se acelere un poco el webinar, pero en general es el mismo. Así que si estás ocupado, atender tus ocupaciones. Hay publicaciones de algunos MUMs que dijiste que subirías a Optimix. ¿Dónde lo puedo...? Oh, no, sí, están en la sección Downloads del sitio de Optimix, Juan. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que empiecen muy bien la semana y que tengan una muy buena semana. Gracias por todo.